Bueno, muy bien. Bueno, vamos a empezar a ver a Platón. Toda la parte introductoria, la vida de Platón, los textos y demás, eso lo explicamos por Zoom. Así que acá vamos a meter de lleno, ¿sí?, directamente a su pensamiento. Vamos a hacer varios vídeos. El primero que vamos a hacer hoy tiene que ver con el tema de las ideas, el tema de las ideas en Platón. Y después vamos a ir adentrándonos justamente a los otros problemas propios del Platón, el conocimiento, el tema del eros, el alma y demás. Bien, Platón va a tomar un tema que dejó abierto Sócrates, que es el tema del origen de los conceptos. Es decir, Sócrates planteaba esto, ¿no?, que para poder tener conocimiento, es decir, objetividad en el conocimiento, había que definir un concepto. Pero al mismo tiempo ese concepto, ¿qué expresa? ¿Qué es el concepto? Bueno, el concepto es la esencia, la esencia de algo en la mente, en el pensamiento, en la mente. Ahora bien, habíamos dicho que ese concepto es universal, necesario e inmutable, ¿no? Y que justamente hace referencia a una esencia, que es algo real, y que debe ser expresado. Entonces, vamos a ir acomodando un poquito el panorama. Entonces para Sócrates teníamos el concepto por un lado, que está en la mente, ¿sí? El concepto, ¿sí?, está en la mente del sujeto, del sujeto, vamos a poner así, ¿no? Está la mente del sujeto, que este concepto tenía las notas de ser universal, ¿no?, es necesario, es inmutable, bueno, etcétera, ¿no?, para dar algunas características. Y el concepto es asequible por la razón humana, en la mente. Pero aparte decimos que el hombre también tiene los sentidos, ¿no? Los sentidos. Y los sentidos nos comunican con una realidad, nos van a mostrar los sentidos ciertas cualidades, ¿no?, de los objetos, ciertas cualidades. Pero aparte de los sentidos, en esta realidad que va justamente, esa realidad que va a tocar los sentidos, vemos que los sentidos nos dan un conocimiento sensible, ¿sí? Y este conocimiento sensible tenía las características de comunicarnos con algo individual, encontramos multiplicidad de individuos, muchas cosas, aparte las cosas se nos muestran como contingentes, cambiantes, son contingentes y por lo tanto cambiantes, decimos, ¿no?, mutables, cambian, Es decir, que los sentidos nos comunican con determinadas cualidades de las cosas, y estas cosas podemos llamarlas como realidades accidentales. Es decir, con accidentes. Los accidentes son cosas que existen en algo. Por ejemplo, la blancura de esta tiza, la rectangularidad que tiene este pizarrón, el color de ojos, cosas que son propias de las cosas, elementos que son de las cosas, que están en ellas, pero que no son la esencia de algo. No son la esencia. Y dentro de esos accidentes, de estas cualidades, de estos accidentes, algunas permanecen en el sujeto, pueden estar, y otras de alguna manera pueden ir cambiando. Bien.
Pero estas cualidades, que son múltiples, hacen referencia a una realidad, ¿sí? A una realidad que las une, de alguna manera, no que las une, como que sujeta a esas cualidades, que las une. Y esto vendría a ser la esencia, ¿sí? La esencia de algo. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, vamos a poner el perro a Rabito, el perrito Rabito. Bueno, yo a Rabito lo percibo por los sentidos, ¿sí? Y me va a dar determinadas características que son propias de Rabito. Su color de pelo, su altura, su forma de ladrar, su forma de correr, el color de ojos, ¿no? Esas cosas que constituyen a la individualidad de Rabito. Pero Rabito, lo entiendo a Rabito como perro. O sea que Rabito participa de algún modo, o lo comprendo a Rabito, lo entiendo bajo el concepto universal de perro. Y este concepto universal de perro lo aplico no solamente a Rabito, sino que lo puedo aplicar a una multiplicidad de individuos que participan todos ellos, que tienen características semejantes, que participan todos ellos de la esencia perruna. Entonces a Rabito, a Colita y a Hociquito, que son perros individuales y concretos, que los percibo por los sentidos, los entiendo bajo el mismo concepto. Es decir, que el concepto entonces, vamos a decir que el concepto es la esencia, de algo, pero en la mente. Por eso Sócrates decía que había que definir el concepto. ¿Para qué? Para que me pueda dar justamente un conocimiento objetivo. Es decir, si yo puedo definir correctamente este concepto, esa definición va a tener las características de ser universal, necesaria e inmutable. Y por lo tanto, lo puedo predicar, puedo expresar la esencia de esas cosas. Si yo lo tengo a Juan y decimos que Juan es alto, que tiene determinado color de ojos, que se sienta de tal manera, que son cualidades accidentales, ya no me interesa en la definición del concepto la individualidad de Juan, sino lo que Juan es. Y Juan es la esencia, Juan es hombre. Y al ser hombre, si defino el concepto universal, hombre como animal racional sería la definición, esa definición del concepto hombre como animal racional se lo puedo aplicar a Juan y digo Juan es un animal racional, expreso lo que verdaderamente es Juan, Roberto es un animal racional, María es un animal racional, etc. Por eso es una definición correcta. Por eso la esencia, vamos por acá, la esencia, va a haber una definición, es aquello que hace que una cosa sea lo que es. Aquello que hace que una cosa sea lo que es. Que una cosa sea lo que es. La esencia de esto es artista, la esencia perro, etc. Ya lo explicamos en otro video. Bueno, voy a ir. A Sócrates le interesaban los conceptos universales, los conceptos éticos o morales. Por ejemplo, qué es el Estado, qué es la virtud, qué es el bien, qué es la justicia, etc. Pero no se preguntaba lo siguiente, que sí se lo va a preguntar Platón. Antes de hacer la pregunta tenemos que aclarar. Fíjense que hay como dos niveles de realidad. Un nivel sensible, y hay un nivel que es el de la esencia, que es captada por la razón, que es una realidad inteligible. Que lo conoce la razón, la conoce la inteligencia. Inteligible, que lo conoce la inteligencia. Sensible, que lo conoce los sentidos. Ahora fíjense, esta esencia, que es común a varios, también tiene las características de ser universal, también es algo necesario y también es algo inmutable, entre otras características. ¿Está? Entonces parecería que hay como dos niveles de realidad, va a decir Platón, ¿no? Como que la realidad tiene dos niveles, ¿no? Como que hay como justamente dos escalones de la realidad.
una realidad sensible, ¿tá? Que percibo las cualidades de un objeto, los accidentes en este caso, una realidad sensible, pero también tenemos una realidad inteligible, ¿no? Como dos niveles de realidad. Por eso esta realidad sensible, que es individual, múltiple, contingente, mudable, a esto Platón va a decir que le corresponde el grado de la opinión, la doxa lo llama él. Conocimiento opinable, vacilante, la opinión es vacilante, no bien fundamentada, cambiante, ¿no? Cada uno tiene su propia opinión de las cosas, no tiene esta característica. Por eso los sofistas, ¿no?, se mantenían en este ámbito. El ser de los sofistas, ¿no?, la realidad, para los sofistas solamente llegaba hasta acá, ¿no?, al ámbito del conocimiento sensible. Pero de alguna manera negaban una realidad más allá de los sentidos, de los sensibles, que vendría a ser la realidad de las esencias. ¿Tá? Por eso, el verdadero conocimiento seguro, ¿tá?, certero, objetivo, por eso la doxa también es subjetiva, la opinión es subjetiva, el conocimiento objetivo seguro es en la definición del concepto, que termina expresando la esencia de algo. Por eso, el conocimiento de las esencias, vamos a tener la ciencia ahí, la ciencia, el conocimiento verdadero. Bien, lo que no se preguntó Sócrates, pero sí se va a preguntar Platón, es lo siguiente. ¿Qué realidad tienen estas esencias? ¿Qué tipo de realidad es? ¿No? Porque, ¿cuál es el origen? ¿No? Se va a preguntar, entonces, ¿cuál es el origen de las esencias? ¿Por qué existen estas esencias? ¿No? ¿Qué realidad tienen? Por eso Platón, el planteo de Platón va a ser justamente, por un lado, un planteo metafísico, por eso esto no se lo preguntaba Sócrates, en esto está Sócrates también, pero esta pregunta no se la va a hacer él, sino que se va a hacer Platón. El planteo metafísico es, ¿cuál es el origen de las esencias? ¿Cuál es el origen de las esencias, ¿no? Que es algo real. Por eso es el nivel metafísico, porque la esencia es algo real. O si es algo real, ¿cuál es el origen? ¿Por qué existen las esencias de las cosas? Eso por un lado. ¿Ah? Es el origen de las esencias. Y por otro lado, tenemos también una pregunta a nivel nociológico, si se quiere. O sea, que tiene que ver con el conocimiento. Un planteo ontológico metafísico es un planteo de la realidad, de lo real en relación a las esencias, por qué las esencias son reales, qué realidad tienen estas esencias, y el planteo nociológico es en relación al conocimiento. Es decir, el conocimiento, que vendrá a ser el siguiente. Acá me estoy preguntando, ¿qué realidad tienen las esencias? ¿Cuál es el origen de las esencias? Y la otra es, ¿cuál es el origen de nuestros conceptos? ¿Por qué tenemos conceptos? ¿De dónde salen? ¿Cómo es ese procedimiento? ¿No? Porque si uno se fija, uno podría decir, ¿no?, como de manera rápida, dice, bueno, los conceptos vienen por medio de los sentidos, ¿no? Por medio de los sentidos me ponen en contacto con esencia, sí, pero hay un problema acá. Los sentidos no me dan estas características. A mí el conocimiento sensible me da características de individualidad, multiplicidad, contingencia, mutabilidad. En cambio, los conceptos tienen características diametralmente opuestas al conocimiento sensible. Por eso para Platón hay como una ruptura entre lo sensible y lo racional. O sea que los conceptos no pueden proceder de las sensaciones, dice Platón. No pueden proceder de ahí. Entonces, si no pueden proceder de ahí, ¿cómo llegan nuestros conceptos a nuestra mente? Por eso se pregunta, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de los conceptos? ¿Ah? Sócrates, que decía que era por inducción, ¿no? A partir de los casos particulares llegó a lo universal, ¿sí? ¿Y cómo es ese proceso? ¿Se entiende? ¿Cómo es ese proceso? Porque acá yo encuentro el proceso inductivo de lo individual, contingente de lo particular, llego, ¿no?,
llego por el proceso dialéctico, ¿no? Llego justamente a la elaboración, a la definición del concepto universal, ¿no? Caso de Laques, por ejemplo, que decíamos anteriormente, que Laques lo que trata de hacer es definir, Sócrates le pregunta que defina el concepto de lo que es la valentía, y Laques arroja una explicación de un caso individual, un caso particular de lo que es la valentía. Y Sócrates le dice, no te pido esto, te pido esto, la definición de la esencia de valentía, que rija para todos los casos de valentía, no solamente para el hoplita que mantiene su posición en el combate, sino para todos los casos. O sea que de a poco se va a ir subiendo el conocimiento hasta definir esto. Ahora bien, esto, pero lo que no explica es el mecanismo inverso, el de deducir. De acá, explicar lo individual. ¿Entiendes? O sea, el concepto universal es tratar de explicar esto. Entonces, el problema de Platón es nociológico, ¿tá? El problema del conocimiento y metafísico. ¿Cuál es el origen de esas esencias de la realidad que existen, ¿tá? Y que solo pueden ser captadas por la inteligencia? ¿Y cuál es después, decimos, el origen de nuestros conceptos? Entonces, fíjense que hay como, insisto con esto, hay como dos ámbitos de lo real, ¿no? La esencia, por un lado, y tenemos de alguna manera por el otro, vamos a poner así, tenemos esta realidad sensible, y tenemos por otro lado la esencia, ¿no? Fíjense que lo sensible se mantiene como oculto en una primera instancia, está como oculta. Lo primero que se nos manifiesta de lo real es lo sensible, ¿no? Este mundo contingente, aparente, el mundo de Heráclito, lo primero que se nos manifiesta. Pero la inteligencia toca algo más, Entonces, podemos decir lo siguiente, bueno, que entonces la percepción sensorial, ¿tá? Que nos pone en contacto con una realidad contingente, mudable, individual, no puedo yo por este medio llegar al universal necesario inmutable. De ahí la pregunta. Bueno, pues bien, ¿cómo se originan nuestros conceptos? ¿Tá? Bien. Ahora bien, lo real entonces, lo real, para Platón, lo real es el conjunto de mutaciones, ¿no? De cambios, de mutaciones y persistencias, lo que permanece, ¿no? Es el conjunto de lo particular y lo universal. O sea, no es que Platón va a decir una cosa es real y lo otro es algo ilusorio, completamente irreal, como sostenía Parménides. No. Lo real es este conjunto de cambios, mutaciones y algo que permanece, que es la esencia. La esencia permanece. Miren, Sócrates en el siglo V era hombre. Nosotros, argentinos del siglo XXI, no somos hombres también. O sea, la esencia permanece. Sigue habiendo esencia humana. A pesar de los cambios míos, en mí, yo sigo siendo Ignacio Iglesias, e Ignacio Iglesias es un hombre. ¿Se entiende? Y cuando yo me muera y continúe la especie humana, sigue existiendo la esencia humana. ¿Ah? Por lo tanto, es algo real. Es una combinación entre estas dos cosas, las cosas que cambian y las persistencias, lo particular y lo universal. Son esos dos elementos integrantes de la realidad. O sea, fíjense que la cosa, una cosa cualquiera, esta tiza, por ejemplo, la cosa está compuesta de una esencia que la hace ser tiza, ¿tá? Que la hace pertenecer, ¿tá? A la clase a la que pertenecen otros semejantes. Es decir, la esencia tiza, ¿sí? Este individuo concreto que tengo yo acá en mis manos, ¿tá? Tiene una esencia tiza. Pero esta esencia tiza también la tiene esta, y también la tiene esta. ¿Sí? O sea, fíjense que hay algo entonces que la esencia ubica a la cosa, ¿tá? En una determinada clase. Y que hay otros individuos que participan también de esa misma esencia, que son estas otras tizas. ¿Se entiende? Entonces tenemos la esencia que nos ubica cada cosa en una determinada clase. ¿Tá? En una determinada clase, y que otros semejantes participan también de esa esencia. Juan, Pedro y María participan de la esencia hombre, ¿Tá? Esta es la esencia. Pero aparte la cosa no solamente tiene una esencia, sino que aparte tiene estas cualidades que hablamos recién, ¿no? Necesarias y contingentes, que llamamos la accidentalidad de esto, ¿no? El tamaño de esto, que va cambiando,
el olor, el color, la textura que tiene, ¿tá? Que tiene que ver con los caracteres de las opiniones sensibles, ¿no? Que son mudables. Ahí tenemos el ámbito sensible que decíamos recién. ¿Tá? Bien, ahora bien, la esencia, ¿tá? La esencia de algo, cuando existe en mí, la llamamos concepto. ¿Tá? Y acá estamos en el orden lógico, ahí la llamamos concepto. Ahora tenemos en el orden lógico. El orden lógico lo llamamos concepto, la esencia. ¿Ah? Y en la realidad, la esencia en la realidad está en el orden de lo real. Entonces, cuando hablamos de esencia, nos referimos a la realidad. Cuando hablamos de concepto, en el orden lógico, en el orden de mi pensamiento. Pero repita lo mismo, ¿no? Y aparte decimos que, decíamos recién entonces que tiene una realidad objetiva la esencia, ¿tá? Y que está en las cosas mismas que le son propias, ¿no? Por eso tenemos un planteo metafísico acá. Entonces, este planteo, bueno, ahora bien, ¿cuál es el origen de cada cosa, ¿no? Cómo se originan los conceptos y cómo se originan las esencias, ¿tá? Y decimos que el concepto, ¿tá? Es la imagen refleja, que decíamos recién, de una realidad trascendente, ¿no? Que está más allá. Más allá. Y la esencia de las cosas, ¿tá? Es la imagen refleja de esta realidad trascendente. Atención, acá venimos con el planteo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nosotros decimos, por un lado, el concepto tiza. Bueno, ese concepto hace referencia a estas tizas individuales. Y esta tiza también, que es individual y concreta, participa, dijimos, de la esencia tiza. Participa de la esencia tiza. Es decir, que ahí puede haber muchas tizas participando de esa esencia. Ahora bien, ¿y esa esencia dónde está? ¿Dónde está esa esencia? Porque ella tiene una esencia, pero al mismo tiempo, destruida esta tiza, porque es contingente, y puede dejar de ser, destruida esta tiza, sigue existiendo la esencia. Muerto Sócrates, por ejemplo, que era hombre, participaba de la humanidad, ¿no? Participaba del concepto hombre, de la esencia hombre. Muerto Sócrates vinieron otros hombres también, hasta el día de hoy, pero siguen todos ellos participando de la esencia. Es decir, Sócrates en el siglo V a.C., ¿sabe? Es hombre, participa de la esencia hombre. Tenemos, por ejemplo, un Tomás de Aquino en el siglo XIII, también participa de la esencia hombre. Tenemos a un Kant, filósofo también, siglo XVIII y siglo XIX, que también es hombre. Y tenemos, por ejemplo, en el día de hoy cualquiera de nosotros que también somos hombres. Fíjense que a pesar del tiempo, todos siguen participando de la esencia hombre. Ahora bien, ¿qué es esta esencia? Y esta esencia, en última instancia, dice Platón, tiene que estar separada de las cosas mismas. Son trascendentes a las cosas mismas. Trascendentes, o sea que están más allá. ¿Por qué? Porque la esencia no se agota, según Platón, en Sócrates, en Tomás de Aquino, en Kant o en cualquiera de nosotros. Porque a pesar que nosotros somos contingentes y dejamos de ser, la esencia sigue estando. Por lo tanto, para Platón, la esencia de las cosas están separadas, están más allá de las cosas mismas. Están más allá de las cosas mismas. O sea, que tenemos una realidad que está por encima de los individuos concretos. Y que esta realidad, el mundo de las esencias, ¿cómo lo va a llamar Platón a este mundo de estas esencias trascendentes al mundo? ¿Tá? Que siguen, a pesar de que los hombres pasen, las tizas pasen, los perros pasen, los árboles pasen, lo que no pasa es la esencia. Porque sigue habiendo árboles, sigue habiendo perros, sigue habiendo tizas, sigue habiendo hombres. Entonces, esa realidad no puede, de alguna manera, estar en una realidad sensible, sino que tiene que estar, es trascendente a este mundo. Por eso, esa realidad de las esencias, Platón la llama la idea, el mundo de las ideas. O sea que la esencia, ¿tá? La esencia de las cosas responden a la idea, ¿tá? Y esta idea, que es la verdadera realidad para Platón, ¿por qué es la verdadera realidad? Porque la idea de Tiza, esa esencia separada de las cosas, inmutable, perfecta, ¿tá? Trascendente al mundo y necesaria, ¿tá? Hace que esta realidad sea.
Porque si esto no participaría de la esencia tiza, no sería tiza. Si yo no participaría de la esencia hombre, no sería hombre. ¿Se entiende? Ahora bien, ¿quién o qué funda la existencia mía? La existencia justamente de los individuos humanos. Lo que funda la existencia de los individuos humanos es la esencia hombre. Es decir, la idea de hombre. Esta idea, el eidos que hablaban los griegos, esta idea que es la verdadera realidad. ¿Por qué? Porque es la que funda, da inteligibilidad justamente a las cosas. ¿Está? Por eso la idea trascendente de las cosas es la verdadera realidad. Es la esencia inteligible, ¿está? Se puede conocer aparte, es lo que constituye a todo lo existente. Si no hay esencia, no hay realidad. Ahora, el tema está que la esencia está separada de las mismas cosas. La esencia está separada de las mismas cosas. Viene un viento terrible. La esencia está separada de las mismas cosas. ¿Tá? Ahora bien, ¿y nuestros conceptos? Y nuestros conceptos también tienen que participar de este mundo trascendente, de este mundo de las ideas, de la idea. Porque los conceptos no pueden proceder de los sentidos. Si no puede proceder de los sentidos, el concepto que expresa, ¿tá? Que es la esencia de la cosa en cuanto pensada, ¿tá? El fundamento de estos conceptos no puedo obtenerlo de lo sensible, sino que de alguna manera va a participar de la idea, ¿tá? De la idea. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, ¿no? Lo sensible es particular, contingente y mutable, mientras que el concepto es universal, necesario e inmutable. Al no poder proceder nuestro concepto de la realidad sensible, tienen que participar de ese mundo trascendente, de ese mundo de las ideas. ¿Tá? Bien, por eso decimos que la esencia se participar a esas cosas, a las cosas, a este árbol, a este perro, etc. Y a la clase que pertenecen otros semejantes, ¿no? Como la esencia hombre. Ahora bien, si la idea es la verdadera realidad, lo que no es idea no es real. ¿Por qué decimos esto? Porque si la idea es lo que funda la existencia de tal cosa, es decir, lo que hace posible que exista la tiza, es porque participa de la esencia tiza, decíamos. Es fundante. Por eso, lo que no es idea, no es real. Idea en el sentido metafísico, estamos hablando acá, en el sentido de que es la verdadera realidad la idea. No es algo real. Lo que no es idea, no es real. Lo que no es idea puede llegar a ser real solo en la medida de la participación de esta idea. Es decir, lo real es la idea. Lo vamos a poner así, ¿no? Lo podemos borrar un poquito acá. Un poco. Vamos a tratar de diagramar un poco esto. Entonces tenemos, por ejemplo, un árbol. ¿Sí? Un árbol. Este árbol es individual, dijimos. Es individual. Y por lo tanto, dijimos que es contingente y cambiante. Contingente y cambiante, ¿está? Por lo tanto, pertenece a la realidad sensible. Y tiene, dijimos, accidentes. Pero este árbol participa de una esencia. ¿Ah? Pero esta esencia participa, entonces, de la idea. En este caso, de la idea de árbol. Esta idea, ¿tá? Es justamente la esencia de algo. Es la verdadera esencia que es trascendente a las cosas. Por lo que ya explicamos, ¿tá? Esta idea es trascendente a las cosas. Y aparte esta idea son eternas, siempre están, son inmutables, son perfectas. Vamos a ver las características en detalle. ¿Tá? Son necesarias, son y no pueden dejar de ser. Por lo tanto son atemporales, fuera del tiempo. Porque el tiempo implica movimiento, cambio. Para que haya tiempo tiene que haber mutabilidad. Pero aparte dijimos que nosotros podemos pensar
bajo un concepto, ¿tá? Podemos pensar la esencia árbol. En este caso la esencia árbol, ¿tá? Que tiene estas características también. Ahora digamos sentidos. Los sentidos nos comunican con esto, pero los sentidos no dan con la esencia. Entonces, el origen de los conceptos, ¿dónde puede estar? No puede darse por acá, sino que tiene que, o sea, no puede darse por los sentidos. ¿Tá? Porque tiene estas características los sentidos. Sino que también va a participar, van a participar de alguna medida, pero no en lo real, sino en cuanto, en la mente, participar de esta idea trascendente. Por eso decimos, lo real es esto. Esto es la verdadera realidad. Esto es lo real. Lo real. Y por lo tanto es lo verdadero. Porque es lo fundante. ¿Se entiende? Es lo verdadero. Ahora bien, lo que no es idea no puede ser real. Pero uno dirá, bueno, pero entonces este árbol que no es idea, ¿no es real entonces? ¿Es una ilusión? Y caeríamos en Parménides, por ejemplo. No, dice Platón. Este árbol es real en la medida de que participa de la idea. En cuanto que tiene una esencia que va a participar de la idea de árbol, por ejemplo, va a tener un grado de realidad. Esto entonces, fíjense que el mundo sensible para Platón tiene un grado de realidad. Es real, pero en la medida en que participa, en la medida